Hola, hola, buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea ahora en la mañana, bien tempranito, en la tarde como en mi caso, o en la noche, no sé en qué momento nos están viendo, pero lo que sí sé y estoy convencido es que nuevas son cada mañana su misericordia, muchachos, es una cosa maravillosa, son nuevas oportunidades que el Señor nos da. Estamos en la expectativa de las cosas que Él va a hacer y de las que ya está haciendo y las que seguirá haciendo. Él es el Dios Todopoderoso. Esto es maravilloso. Mi amado Jesús, mi amado Redentor, mi Señor, el Verbo encarnado. Qué lindo, qué lindo. Bueno, seguimos en esta miniserie devocional. No es un estudio bíblico, es una miniserie devocional donde tocamos cada día esa parte para poder crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el tema, el valor de la esperanza. El título de hoy es Libre de toda ceguera. Libre de toda ceguera. Ayer vimos uno que fue maravilloso, maravilloso. Antes sí, ahora no. Eso fue maravilloso. Si te lo perdiste, muchacho. Está basado en esa parte de Efesios capítulo 2, versículo 2, donde dice: en lo cual anduviste en otro tiempo, de acuerdo o según la corriente de este mundo, muchachos. Por eso que somos diferentes. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no seguimos la corriente de este mundo, muchachos. Estamos pero no somos. Ya sabes, estamos pero no somos. Somos ciudadanos del reino. Y eso tiene que estar bien claro en tu vida como cristiano. No eres ciudadano no, naturalmente de X país, pero eres ciudadano del reino de los cielos. Y bueno, en esta mañana, tarde o noche, nos toca hoy tocar, estamos continuando en la expresión de nuestro amado Señor, el Verbo encarnado, que nos dejó bien picados, si podemos decir aquí como en la costa, cuando estudiamos todo el capítulo 14, que fue maravilloso. Si te perdiste algún episodio del capítulo 14 de Juan, delicioso. Y hubo una palabra bien especial que la estamos trabajando, y es el príncipe de este mundo. ¡Wow! Ya lo vimos ayer, vimos en Efesios cuando dice claramente: en lo cual anduviste en otro tiempo de acuerdo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleva esa palabra de nuestro Señor Jesucristo aún más profundo, más allá, y Él lo llama el príncipe de la potestad del aire. Ahora nos toca en Corintios, como Pablo, ya sabemos quién es el príncipe de este mundo, ya sabemos quién es el príncipe de la potestad del aire, ya lo sabemos porque lo estuvimos hablando, que es Satanás o el diablo. Ahora aquí utiliza una de las expresiones muy utilizadas en la antigua Grecia. Los grecorromanos utilizaban mucho para identificar a sus ídolos como dioses. El pensamiento de los hombres, dioses. Y por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Esto es maravilloso. Quiero entrar como devocional, resaltar ciertas cosas, porque no vamos a hacer estudio bíblico, sino una pincelada doctrinal y una pincelada de estudio para poder comprender un poco en el devocional, en mi vida personal, qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida personal. Por ejemplo, aquí dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Tú y yo éramos incrédulos, estábamos cegados por el Dios de este siglo. Actualmente es siempre presente, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, esta expresión de este siglo. Igual que Pablo vivió, estamos viviendo también en estos momentos la ceguera espiritual que Satanás está haciendo en muchas esferas
política, familiar, en todas las esferas está exponiendo esa ceguera. Ahora, aquí hay algo que dice claro, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Aquí hay que lograr maravillarnos porque se está hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se está hablando de un mensaje no de religión, no de mi religión, sino hablando de Jesús. Es que nosotros tenemos que hablar de Jesús. Y por eso que en el devocional tenemos que hoy entender que antiguamente estábamos ciegos. Por eso somos libres de toda ceguera. ¿Quién nos hace libres? Nuestro Señor Jesucristo nos hizo libre de toda ceguera. Habían cosas que no comprendíamos, claro. Pero quiero utilizar un poco aquí ya, un poquito, una pinceladita del estudio para poder analizar esta expresión en el original griego. Cuando en el seminario me dieron griego, encontramos un poco esta expresión que es una expresión entendimiento, cuando en griego es noemata. Noemata es un término que se deriva del verbo noeo, que significa percibir en la mente, comprender o pensar. Como sustantivo en plural, noemata se refiere al contenido o al producto de la acción de pensar, es decir, los pensamientos mismos, ideas o incluso los conceptos o razonamientos. Ahora podemos tomar ese término noemata para poder discernir qué es lo que el enemigo hace en la vida de cada persona que no tiene claro quién es Jesús. Puede mirarlo como historia, pero no como vivencia. Entonces, por eso es que el enemigo ha cegado, dice claramente, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, el noemata. ¿Qué quiere decir aquí? Tomó todos los pensamientos de los hombres, los tiene manipulados, su razonamiento, aunque puedan ser brillantes en otras áreas naturales, porque son los dones que Dios da, pero en cuanto a mirar al verbo del encarnado, a observar que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo, que el único modo para yo salvarme es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, para ellos es locura. Y Pablo ya lo estaba hablando en su primera carta. En su primera carta, estamos en la segunda carta de Corintios. En la primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura. Claro, cuando nosotros hablamos de que tus pecados quedaron en la cruz del Calvario y tienes que arrepentirte, porque si tú no te arrepientes no eres salvo. Si no aceptas a Jesús como Señor y Salvador, entonces por eso es que es locura. Cuando tú y yo hablamos de Jesús, dice, ya me vas a hablar de religión. ¿Por qué? Porque es locura para ellos. Porque el Dios de este siglo los tiene. ¡Qué cosa tremenda! Tú y yo estábamos así, muchachos. Tú y yo estábamos en eso, muchachos. Pero el Señor fue maravilloso que nos quitó toda venda. Ahora mira lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros es poder de Dios. ¡Qué lindo, qué lindo! Y ahora ya en la primera de Corintios 2:14, ya en el segundo capítulo, dice en el 14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, no puede aceptar las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso es que hay muchas personas que necesitan de Jesús y que sea nuestro Señor Jesucristo tocándolos, porque no pueden entender. Aquellos que habla el Señor Jesucristo se está refiriendo a esas personas que todavía no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Es Jesús, nuestro Señor, quien los toca. Si Él no los toca, muchachos, no puede pasar más nada, no pasa nada. Entonces, aquellos que no son regenerados no pueden pensar correctamente en la verdad espiritual, como lo leímos en 1 Corintios 2:14, porque tienen una mente reprobada, como habla, y lo dejo ahí los textos bíblicos para que usted lo pueda leer con mayor quietud. Romanos 1:28, 1 de Tesalonicenses 6:5, 2 de Timoteo 3:8. Sin importar lo hábil que sea la presentación del evangelio, no persuadirá a la mente
perversa para responder al favor de Dios. Por mucho que nosotros prediquemos y seamos lo más, nada, si no hay el toque de Dios, si no hay ese toque de Dios, no puede el hombre ser salvo. Solo Dios puede encender la luz del corazón del ser humano, como dice 2 Corintios 4:6, Lucas 24:25, Hechos 26:18, de la manera que pueda responder en fe salvadora al evangelio de la gloria de Cristo. Tú y yo respondimos, Dios nos tocó. Siéntete maravilloso hoy, maravillada, que el Señor te tocó y estás reconociendo que el único camino al Padre es Jesús, y el único modo para ser salvo de la ira condenatoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta tarde, ya noche para mí, de pronto mañana para ti, tarde o noche, debes de entender algo aquí, que la gloria de Dios se revela solo en Jesucristo, el Verbo encarnado, porque Él es la imagen del Dios vivo, la imagen, el sello real es Cristo Jesús en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Juan 1:14, Colosenses 1:19, Colosenses 2:9, Hebreo 1:3. El privilegio de ver la gloria de Dios revelada en Cristo solo se concede a quienes Dios en su misericordia les otorga vista espiritual. En otras palabras, si me estás viendo, si me estás escuchando, Dios te está tocando para que aceptes a su amado Hijo Jesús. El Padre te está tocando para que aceptes a Jesús como el Señor y el Salvador. Déjame saber de ti. Quiero ayudarte a crecer espiritualmente, y en este devocional estás entendiendo de que habían cosas que no podías comprender porque había una venda. Y ahora, como cristianos, muchas veces el enemigo nos quiere detener, pero no puede, porque ya el Señor lo venció en la cruz del Calvario, y al resucitar nos dio toda autoridad y poder. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar un poco de guerra espiritual, de batalla espiritual, que es necesario en estos últimos tiempos batallar. Es necesario batallar. Mañana continuamos en el mismo tema, en la misma frecuencia, de poder comprender de que la lucha no es contra carne y sangre. Vamos a mirar un poquito para tener la puerta abierta para la otra semana, hablar un poco sobre esa batalla que tenemos cada día. Bueno, recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Por favor, envíame a otro para que puedan conocer un poco más de Jesús. Repítelo hasta que te puedas grabar de que antes estaba ciego, pero ahora no, libre de toda ceguera. Por eso que el enemigo no nos puede poner ninguna venda. Hay un pasaje y me lo está dando el Señor en estos momentos para recordar. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Estoy en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Eso se está refiriendo aquí a los judíos. Pero también hoy muchas personas pueden ir a una iglesia, pueden estar leyendo y eso, pero si el Señor no les quita la venda que fue puesta por el enemigo, no son salvos. ¿Estás convencido de que Jesús te quitó la venda y estás mirando a Jesús y no a la religión? Si sigues mirando la religión y crees que estás en una religión, sabes que es tiempo de decir: Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Haz esa oración ahí donde te encuentres. Hazla: Señor, te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdóname mis pecados. Quiero ser salvo. Y en ese momento el Espíritu Santo obrará de una manera tremenda. Me pasé un poquito, pero era justo y necesario. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones, bendiciones.